vida y su casa en el poderoso nombre de Jesús. Estoy por aquí con una palabra de parte del Señor. Amén. Estaré leyendo la palabra del Señor en la carta de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo de 22 al 25. Amén. La palabra del Señor se lee bajo la comunión del Padre y dice: Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estará engañando todo mismo. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Gloria a ti, Jesús. Carta del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 22 al 23. Gloria a ti por siempre, santo eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gloria a ti por siempre, Señor. Aquí dice el apóstol Santiago que tenemos que poner la palabra en práctica, porque el que no pone la palabra en práctica, que solo la escucha y no la pone en práctica, es como aquella persona que se mira frente a un espejo, pero en cuanto se quita enfrente del espejo, olvida de cómo es decir, olvida de cómo es su rostro o su forma. Santo es el nombre del Señor. Sabemos y reconocemos que la vida, el caminar en Cristo, es un camino que muchísimas veces pasamos por situaciones donde enfrentamos y somos tocados por el desaliento, el desánimo, incluso la duda viene a tocar en nuestras vidas. Entonces, es curioso que en esos momentos, cuando carecemos de fuerza, incluso en el espíritu, y la fe incluso está menguando, el Señor establece en su palabra que la fe viene por el oír y oír su palabra. Gloria a ti, Jesús. Cuando el apóstol Santiago nos dice en esta palabra que el que no pone, valga la redundancia, la palabra en práctica, es como aquel que se mira frente a un espejo, por en cuanto se quita del espejo, olvida cómo es. Es decir, que en cuanto la palabra, si no se pone en práctica, se va a olvidar. Y si la palabra se olvida, entonces estamos enfrentando un peligro, ya que nuestra guerra no es contra carne, sino con es espiritual, como dice la palabra, no es contra carne, sino contra espíritu, puesto de la tiniebla. Pero llama la atención que esa guerra es librada y ganada a través de la palabra. Santo es el Señor. Es interesante ver cuando hablamos un poco de nuestra vida natural en cuanto al cuerpo, reconociendo que somos cuerpo, alma y espíritu. El ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando hablamos un poco del cuerpo, el Señor me preguntaba en una ocasión, me decía, oye, ¿cuándo, en qué momento se le suministra al cuerpo un medicamento? ¿O cuándo el cuerpo recibe atención médica? ¿O ustedes se trasladan a un lugar donde le dan atención médica? Yo le decía al Señor, cuando el cuerpo está padeciendo por alguna aflicción o una enfermedad, en ese momento es que se acude a tomar medicamento o ir a recibir atención médica. Entonces, el Señor me decía, así mismo es. Al cuerpo se le suministra medicamento cuando está padeciendo o enfrentando una enfermedad o un tipo de virus. Al cuerpo se le suministra alimento cuando carece de fuerza física, porque el cuerpo humano necesita alimento, necesita agua para existir, obviamente. Entonces el Señor me decía, es interesante ver que mi palabra, decía el Señor, es alimento. La palabra del Señor es alimento. Alimenta al espíritu, le da fuerza al espíritu. E incluso todo lo creado fue creado por la palabra que salió de la boca del Señor. En Génesis se establece que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo.
Y todo a través de la palabra del Señor. Entonces el Señor me decía esa parte. Es interesante ver que cuando el espíritu carece de fuerza, se están enfrentando esas situaciones, el desaliento, el desánimo y que la fe está menguando, que muchísimas veces la realidad que ven nuestros ojos naturales es muy diferente a la palabra que recibimos. Es decir, hay ocasiones que recibimos una palabra de abundancia, pero nuestra realidad en ocasiones es escasez o de salud o de sanidad, y la realidad es que en este momento se padece una enfermedad. Y eso tiende como que a causar en nosotros como una situación de cómo, por ejemplo, la palabra recibida no combina o compagina con lo que se está viendo. Entonces, el Señor me decía, me recalcaba, ustedes someten al cuerpo cuando están pasando con una enfermedad de medicamento. Los medicamentos no son el Señor me decía, esos medicamentos no tienen muy buen sabor y muchísimas veces son incluso introducidos al cuerpo por vía intravenosa, inyección y todo eso. Es un proceso un poco complicado, más sin embargo ustedes a ese proceso lo asimilan y lo aceptan porque saben que tienen una situación, ya sea una enfermedad, un virus, y entienden y tienen la fe que ese medicamento le va a sanar, y como quieren salir de esa situación, ese malestar, lo hacen. Hay ocasiones que hay enfermedades que toman tiempo, toman un tratamiento de un tiempo, y la mejora o la recuperación no se ve a los 2 días, pero más sin embargo seguimos tomando los medicamentos, aún el sabor no sea bueno, aún el proceso para que esos medicamentos lleguen a nuestro cuerpo sea vía intravenosa, inyección y todo eso. Entonces el Señor me decía, lo que le falta a mi pueblo es la falta de revelación de quién soy yo y quién es mi palabra. Que en el momento cuando espiritualmente no tienen fuerza, ahí es que tienen que aferrarse a mi palabra, ahí es que tienen que declarar mi palabra, ahí es que tienen que aferrarse a mi promesa. Mas sin embargo, en esos momentos callan su boca, no adoran, dejan de alabar, dejan de orar, dejan de leer mi palabra en mi decir. Cuando mi palabra es que le da vida a sus huesos, cuando mi palabra es que alimenta su espíritu, decía el Señor. Cuando mi palabra decía el Señor, es la que cambia la situación, es la que hace lo imposible posible. En esos momentos es que se tiene que alimentar el espíritu cada vez más. Y muchos diríamos, es que no tengo fuerza. Hay ocasiones que no tenemos fuerza ni para decir aleluya, muchísimo menos para declarar las promesas que recibimos de parte del Señor. Pero seamos realistas, glorias al Señor. Cuando pasamos incluso hasta por un virus de una gripe, no tenemos fuerza ni para tomarnos la pastilla, pero hacemos un esfuerzo porque entendemos y creemos que esa pastilla o ese medicamento va a traer sanidad a nuestro cuerpo, nos va a sacar de ese estado de enfermedad, nos va a sacar de esa dolencia. Entonces, si entendemos que la palabra del Señor es viva y eficaz, es una espada de doble filo, penetra hasta los huesos, como dice ella misma, es lumbrera a nuestros pies, es decir, dirige nuestro camino. Entonces, si entendemos que trae vida, si entendemos que a través de ella podemos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, y que entendemos que nuestro espíritu cobra fuerza, porque es interesante que muchísimas veces decimos no tengo fe, o la fe me está menguando, pero resulta que cuando no tenemos fuerza espiritual, no tenemos la capacidad para seguir creciendo en la palabra, en la promesa que el Señor nos ha dado, para que la redundancia. Entonces, en ese momento, el Señor me decía, si ustedes tuvieran la revelación y el conocimiento del poder de mi palabra y de que le es necesario para verificar el espíritu,
para que el Espíritu cobre, para que mantengan la fe necesaria para recibir la manifestación de la promesa y cumplir el propósito. Si ustedes entendieran que lo eterno, que mi reino está por encima de lo perecedero de esta tierra o de lo temporal de esta tierra, le dieran más prioridad a mi palabra, a mi presencia, a la oración, a la lectura de la misma palabra, al ayuno, que a lo terrenal y temporal. Santo es el nombre de Jesús. El Señor me decía, callan su boca cuando es el momento de ser más intenso al orar. Callan su boca, me decía el Señor. Cuando entienden y saben que mi palabra es que le da vida y que si no se alimentan de ella, van a morir espiritual. Reconocemos y entendemos que portamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, gloria al Señor, viene a ayudar, viene a ser una parte y nosotros vamos a hacer otra. Lo que sucede es que el Señor, y lo que me decía, es que ustedes para lo natural, en cuanto a alimentación y cuidado muchísimas veces del cuerpo, que es necesario, necesitamos este cuerpo para tener esta tierra, pero somos muy diligentes, es decir, son muy atentos, incluso a tomar las vitaminas necesarias para prevenir que cierto virus, aún de gripe, toque nuestro cuerpo. Pero en cuanto se trata de su espíritu, lo están alimentando. En cuanto se trata de su espíritu y de su vida espiritual, están teniendo la misma atención. Están reconociendo dentro de ustedes mismos que es de vital importancia mantener una relación y que la presencia se mantenga. Y decía el Señor que mi presencia se mantenga en sus vidas. Están siendo conscientes de que así como el cuerpo necesita medicamentos cuando está enfermo, cuando su espíritu le falta fuerza, en ese momento es que tiene que buscar el alimento de la palabra. El Señor dice que Él es el pan de vida. La palabra es comparada, entre otras cosas, con el pan que da vida, pero que da vida el espíritu. Entonces en esos momentos queremos cerrar la boca. No, que no me siento bien espiritual, no siento adorar, no siento leer la Biblia, no siento declarar esas promesas, porque ¿qué? Como que no se ve muy bien. Declarar abundancia cuando hay escasez, declarar sanidad cuando muchísimas veces está padeciendo con una enfermedad, o declarar paz cuando muchas veces estamos enfrentando cierto nivel de guerra. No, como que no. Oh, pero sí nos parece cuando estamos en estado de enfrentar cierto virus dentro de nosotros, nuestro cuerpo. Sí nos parece tomar medicamentos aunque no sean agradables a nuestra boca. Eso sí nos parece. Seguir las indicaciones del médico sí nos parece, sí. Ahí sí sacamos fuerza de donde no hay. Hay que sacar fuerza para salir de ese estado de malestar. Entonces, es la palabra que nos saca del estado espiritual anímico. Es la palabra que nos levanta y nos restaura. Es la palabra que trae cumplimiento. Es la palabra que edifica el espíritu. Es la relación con el Padre día a día que nos ayuda a mantenernos firmes con un espíritu fuerte y una fe fuerte al momento que la fe mengua. No todo el día ni todos los días es el mismo nivel de fe, pero tenemos que tener la certeza, tenemos que estar convencidos y sobre todo el conocimiento de lo que significa la palabra, lo que significa el poder, lo que significa la relación con el Señor en nuestras vidas, que está por encima
todas las cosas. Muchísimas veces cultivamos, santo es el nombre de Jesús, relaciones humanas. Sí, le damos prioridad y no es malo, porque estamos en este mundo para relacionarnos. Pero muchísimas veces se le da hasta más importancia, hasta más tiempo y prioridad en nuestra vida que la relación con el Padre, con el Eterno. Tenemos que hacernos conscientes de que nuestro paso por esta tierra es temporal. El Señor establece en su palabra que debemos hacer tesoro en los cielos. Preocuparnos por hacer tesoro en los cielos, más que hacer tesoro en la tierra. Y muchísimas veces estamos pendientes más por lo terrenal que por lo celestial. Muchísimas veces estamos más pendientes por nuestra vida natural que por la vida sobrenatural. Glorias al Señor. Muchísimas veces no tenemos tan pendiente el propósito para el cual el Señor nos creó, nos llamó y nos salvó. Y con nuestro diario vivir, hasta con la manera de expresarlo, podemos transmitir si verdaderamente aún recordamos o tenemos pendiente a que el Señor nos llamó y que tenemos una asignación aquí en la tierra en el Señor y para el Señor. Santo es el nombre de Jesús. Tenemos que sentarnos y meditar y darle la importancia que necesita, santo es el nombre de Jesús, al Espíritu, a la relación con el Padre, a su palabra, a entender que es poder, que se nos hace necesaria día tras día alimentarnos con ella, dedicarle tiempo, estudiar, practicarla, como dicen en el apóstol Santiago, practicar la palabra. Porque dice el Señor en su palabra que la fe sin obra es muerta. Y que tenemos que ser tenemos que ser oidores, pero también hacedores. Santo es el nombre de Jesús. Llevar la palabra en práctica. Y una manera de llevar la palabra en práctica es reconocer su importancia y su poder en nuestra vida. Es que en esos momentos, cuando nos falta la fuerza, cuando los ataques en nuestras vidas son muy fuertes, cuando no entendemos lo que pasamos, ahí es que necesitamos esta palabra. Ahí es que necesitamos declararnos y aferrarnos a ella. Ahí es que necesitamos su alimento y alimentarnos para que el Espíritu cobre vida. Porque si no hacemos eso, el Espíritu cada día más va a ir muriendo, la fe menguando. El cuerpo humano, cuando tiene varios días sin alimento, se le va la fuerza. Sin agua se le va la fuerza. El espíritu necesita ser alimentado. El Espíritu cobró vida cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y se nos hace necesario alimentarnos con la palabra. Por eso en los momentos más difíciles no hay excusa. Cuando intentemos la revelación que el Señor está trayendo hoy a través de esta palabra, que tenemos que entender la importancia, que no son palabras escritas, no, son palabras de poder, son vida, son alimento. Entonces, cuando nuestro espíritu está decayendo, que se nos está yendo la fuerza, que la fe está menguando, tenemos que hacernos conscientes rápidamente y a la palabra y alimentarnos. Esto no se trata de sentir, esto no se trata de que aún no veo, esto se trata de algo de vida o muerte, que si el espíritu no se alimenta con la palabra, muere. De eso que se trata, que si no me mantengo aferrada al Padre, al Eterno, al Todopoderoso, muere espiritualmente. Y mi vida espiritual está por encima incluso de la natural. De eso se trata, de estar conscientes. Y nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu, que se nos hace necesario cobrar fuerza
Porque muchísimas veces cuando se trata de nuestra vida espiritual, queremos buscar sentimiento. Pero hay ocasiones que no sentimos ni comer y lo hacemos. Porque entendemos que nuestro cuerpo lo necesita. Y que necesita inclusive el agua. Entonces, ¿por qué queremos esperar sentir o tener el ánimo muy elevado? O estar en un lugar donde la presencia del Señor se esté manifestando poderosamente para adorar, para alabar. La adoración no es condicional, es decir, la adoración es en todo momento. No podemos elegir adorar en tiempos de abundancia, en tiempos de bienestar, en donde presencia, no, en todo tiempo. En todo tiempo. A esto no podemos estar sujetos a sentimientos ni a emociones. Tenemos que entender que es prioridad. Tenemos que entender que es vida. Tenemos que entender que somos seres espirituales. Que esta carne se quedará aquí en la tierra, pero y el espíritu y el alma. Eso es lo que tenemos que hacer, entender en nuestras mentes y en nuestro espíritu. Y cuando lo hacemos es prioridad. Y cuando se nos revela esto, que necesitamos la palabra, incluso la necesitamos más cuando no tenemos fuerza, cuando la fuerza está un poco, la fe está menguando y la fuerza no está en su más alto nivel. Y ahí es que necesitamos la palabra, porque el Señor eso es lo que merecía. Medicamentos ustedes le dan al cuerpo cuando su cuerpo es una enfermedad, cuando su cuerpo no tiene fuerza física. Alimento ustedes dan al cuerpo cuando su cuerpo o tiene hambre o se está yendo a la fuerza. Y entonces saben que necesitan alimento. Entonces, en esos momentos, donde el espíritu está desprotegido, le falta fuerza, está en ese momento de desaliento, de desánimo. En ese momento que se le hace necesario acudir a mi palabra. Aunque no la sientan, repítenla, léanla, practícanla. Santo es el nombre. Tengan pendiente que la vida espiritual está por encima de la vida natural. Glorias al Señor. Si tenemos eso pendiente, cuando pasemos por esos valles, la salida a esos valles es sombra de muerte, es su palabra, es su dirección, es su presencia, es una relación con el Padre, es ir a sus pies, es la oración. Y llama la atención que en esos momentos, hasta la oración, hasta dejamos de orar o no oramos con la frecuencia o las horas que se ora cuando hay una atmósfera de presencia. No, entendamos hoy y recibamos este mensaje que el Señor ha traído hoy, de que su palabra es un alimento, su palabra da vida. Y se nos hace necesario al recibir esa palabra, buscar esa palabra y desatar y declarar esas palabras cuando nos están faltando las fuerzas espirituales. Santo es el nombre de Jesús. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. En tu momento más difícil, en tu momento, en tu valle de muerte, cuando el desaliento está tocando tu puerta y el desánimo, necesita declarar esa palabra de vida. Y tu espíritu que cobra vida va a ser aumentada su fuerza, la fe va a ser elevada. Y cuando la fe sea manifestada, también la promesa del Señor, porque su palabra y su promesa son las que cambian toda situación. Su palabra cambia muerte, cambia diagnóstico de muerte a vida. Santo es el nombre. Todo lo creado fue creado a través de su palabra. Vamos a entender en nuestro espíritu que se nos hace necesario dar importancia su palabra, que no tenemos que esperar sentir para leer su palabra, que su palabra es más importante que alimento físico para alimentar la carne. Gloria, vamos a preocuparnos, vamos a darle la importancia necesaria en nuestras vidas,
Vamos a tener la revelación necesaria. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que el Señor nos dé la revelación necesaria de la importancia de su palabra. Que eso se manifieste en nuestras vidas. Y que en esos momentos de valle de sombra de muerte, en esos momentos cuando el desaliento y el desánimo está tocando nuestras vidas, en esos momentos cuando incluso el enemigo, porque es interesante ver que el enemigo con palabras que vienen contraria a lo que el Señor nos dice. Entonces la manera de enfrentarlo es con la palabra del Señor. Fue con la palabra que Jesús enfrentó al enemigo en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches y estar debilitado físicamente. Fue en ese momento que Jesús sacó la espada de doble filo, la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que el Señor traiga revelación a tu vida y te dé la capacidad que en esos momentos de desaliento y desánimo tú declares su palabra, tú acudas a su palabra, tú acudas a su presencia. Que en ese momento, si oras una hora, ore dos. Glorias al Señor. Que si ayuna 1 o 2 días, ayune más. Que sea más intensa la búsqueda del Señor. Que entienda que no podemos dejar que el Espíritu muera. Que no podemos tener una vida fría ni tibia. En el Señor, la palabra del Señor establece que lo frío y lo vomita de su boca. Santo es el nombre de Jesús. Es una relación que buscamos con el Padre, no una religión. Gloria a Jesús. Creemos en un Dios de poder, en un Dios que salva y que liberta. Y su palabra, a través de su palabra, el Señor muestra su poder. En el nombre de Jesús, recibe esa palabra ahora. Aliméntate. Vivifica tu espíritu con la palabra del Señor. Ponla por encima de todo. Aliméntate con ella. Que se hace necesario, sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo tu vida y tu casa. Suscríbete al canal. Comparte esta palabra con alguien que tú sabes que la necesite. En el nombre de Jesús. Dándole las glorias al Señor. Y dar un paso de sus pies y de su casa.